Clasifique la suma de los primeros 17 términos de la serie aritmética, a partir de la información dada. Se nos da A sub 4 es igual a 19, y A sub 12 es igual a 67. Mirando la fórmula para la suma parcial S' sub n, observe cómo tendremos que encontrar A sub n o, en nuestro caso, el 17º término. Entonces, antes de encontrar la suma, debemos trabajar para determinar la fórmula general para A sub n, donde A sub n es igual a sub 1 más la cantidad n menos una vez d, y nos dan que A sub 4 es igual a 19. Y A sub 12 es igual a 67. Debemos, para encontrar la diferencia común d, primero debemos convertir A en sub 1 si no tenemos, así que lo que podemos hacer allí es pretender temporalmente que A sub 4 es A sub 1. Es decir, 4 menos 3 es 1. También podemos pretender que A sub 12 es A sub 12 menos 3 que es A sub 9. Entonces, usando estos valores, ahora podemos sustituir 67 por A sub n, 19 por A sub 1 y 9 por n para determinar la diferencia común de Así que sigamos y hagamos eso. Esto nos dará la ecuación 67 es igual a 19 más la cantidad n menos una vez d, donde n es igual a 9 porque usamos A sub 9 a la izquierda y 9 menos 1 es 8, dándonos 8 veces d, y ahora podemos resolver la ecuación para d. El siguiente paso es restar 19 en ambos lados. Simplificar esto nos da 48 es igual a 8 d. Resolver para d. Dividimos ambos lados entre 8, simplificando tenemos d es igual a 6. Ahora que hemos terminado de usar estos valores de simulación para A sub 1 y A sub 9, ahora sabemos que d' es 6. Como sabemos que d' es 6, sabemos ahora que A sub n es igual a A sub 1 más la cantidad n menos 1 por 6, y vamos a entregar A sub 1 usando A sub 4 o A sub 12 vamos a seguir, y use A sub 4 así que estamos sustituyendo 19 por A sub n, y 4 para n esto nos da 19 es igual a sub 1 más la cantidad n menos 1 veces 6 donde n es 4, lo que nos da 3 veces 6. Dándonos 19 es igual a sub 1 más 18 restando 18 en ambos lados, A sub 1 es igual a 1. Así que ahora que A sub 1 es igual a 1 también podemos determinar la fórmula para A sub n de modo que obtuvimos A sub 1 es igual a 1, lo que significa que la fórmula para A sub n es A sub n es igual a sub que es 1 más la cantidad n menos 1 por 6, sigamos y simplifiquemos esto que nos da A sub n es igual a 1 más. Distribuyendo 6, tenemos 6 veces n que es 6 n y luego más negativo 6 que es menos 6, lo que nos da A sub n es igual a 6 n menos 5. Y ahora que tenemos una fórmula para A sub n finalmente podemos determinar el 17º término, y luego podemos determinar la suma de los primeros 17 términos. A sub 17 es igual a 6 veces 17 menos 5. A sub 17 es igual a 6 veces 17 es igual a 102. 102 menos 5 es igual a 97. Así que ahora también sabemos que A sub 17 es igual a 97, y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar la suma de los primeros 17 términos. S' sub n, la suma de los primeros términos n del. La serie aritmética es igual a n dividida por 2 veces la cantidad A sub 1 más A sub n. Y buscamos S' sub 17 la suma de los primeros 17 términos de la serie aritmética que es igual a n que es 17 dividido por 2 multiplicado por la cantidad A sub 1 plus A sub 17 que es 1 más 97. Lo que nos da 17 dividido por 2 por 98. 2 y 98 comparten un factor común 2 hay 1 2 en 2, y 49 2 en 90, y 8 que nos da 17 veces 49. Que es igual a 833.
Entonces, la suma de los primeros 17 términos de la serie aritmética dada es 833. Espero que encuentres esto útil.